Hola, vamos a afrontar ahora el paso tal vez más importante de la investigación. Para mi gusto es casi el 40% de la tesis. Es decir, ya hicimos la propuesta de investigación, ya hicimos antecedentes investigativos y teóricos, hicimos un buen diseño metodológico, diseñamos o sabemos cómo diseñar los instrumentos, eso lo vamos a ver para hacer un paréntesis ahí, lo vamos a hacer incluso con más calma ahorita en el módulo de herramientas y en el módulo práctico para ver cómo construir ese instrumento que tan útil o tan útiles nos van a hacer. Listo. Ya fuimos a campo y ya tenemos un montón de información. Listo. Para no quedar sepultados sobre esa montaña de información, que es lo que suele suceder, vamos a afrontar la escritura o la producción de los resultados mejor con la siguiente estrategia. En primer lugar, vamos a tomar toda esa información y la vamos a clasificar por objetivos. ¿Listo? No perdamos de vista el objetivo general. Hay un meme muy interesante, lo vamos a poner aquí para que veamos qué es lo que debemos evitar. Que se inicia un trabajo muy bien, pero conforme se va avanzando, se va caricaturizando. ¿Listo? Entonces, clasifiquemos. Es decir, no cojamos toda la tarea junta, sino que digamos, listo, estas entrevistas, o este cuestionario, o esta revisión documental, lo que obtuve de aquí me sirve para el objetivo 1. ¿Ok? Entonces, un primer momento es la clasificación, para que también, así como hemos dividido esta pesada carga de la tesis en 7 pasos, vamos a producir el capítulo de resultados para que sea muy coherente y muy óptimo, lo vamos a dividir. Entonces, primero, voy a clasificar. Segundo, voy a categorizar. Y quiero hacer la diferencia porque la primera es un nivel más textual de la información, casi de secretaria o de secretario, de separar, de coger, de tomar, de clasificar una cosa aquí y allá. Mientras que categorizar, y sobre todo si vamos a utilizar un software como Atlas T para investigaciones cualitativas, incluso para escribir resultados de investigaciones cuantitativas, también nos puede ser útil. ¿Listo? Cuando hablo de categorizar, es tomar esa información clasificada, entrar a analizarla, todas las respuestas del cuestionario o las respuestas de la entrevista, ¿sí? Y voy a segmentar o a tomar citas, en Atlas sí lo llamamos citas, ojalá me sigas el cuento de montarte en el asunto de aprender además a producir investigación con este software. Si no, lo vamos a hacer en un instrumento más manual que hemos preparado para el caso. En cualquier caso, la categorización es el segundo paso para decir, de este montón de información que recogí para el objetivo 1, estos fragmentos me sirven para responder la pregunta que orientaba ese objetivo. Ok. Ahora, cuando yo empiezo a categorizar, lo que empiezo es a mostrar los datos de mi investigación, ¿sí? Entonces empiezo a decir que según el cuestionario aplicado a los estudiantes del grado X sobre el uso de tal objeto de aprendizaje Y, encontramos que es significativo tal, que es relevante tal, no sé. Incluso citamos debidamente ahí. Vamos a ver en el otro módulo cómo citamos entrevistas en norma Zappa en Word. ¿Listo? Aquí es el módulo teórico. Vamos a citar inclusive el más mínimo fragmento que hayamos tomado como testimonio de cualquier fuente de investigación para sustentar lo que nosotros vamos encontrando. Ahora bien, para que esto no sea como un yo con yo, que escasamente te va a revisar tu asesor, vamos a procurar realizar
por lo menos una de estas 4 estrategias de triangulación que te voy a proponer. Inclusive podemos quedarnos en 3. Pero es necesario que demos fe de que lo hallado por nosotros obedece a un proceso riguroso de investigación y no, hay que decirlo, a invenciones y procesos poco éticos de parte del investigador que está más preocupado en comprobar su hipótesis o en salir del paso con la investigación que en realmente producir conocimiento. ¿Listo? Entonces yo digo, mire, triangulación de datos, más o menos ¿qué significa? Lo que yo encontré, lo que otras investigaciones han encontrado sobre el tema, es decir, estado del arte. ¿Ven la importancia del estado del arte? 4 meses después, más o menos, o 4 clases después. Por allá hicimos un estado del arte, que identificamos qué se había investigado, cómo se había hecho, cuáles eran las metodologías, los marcos teóricos y cómo eso apoyaba mi investigación. Ahora es tiempo de yo decir, mire, la información obtenida en tales investigaciones se encontró algo similar o rebate la información que yo tengo. Hay que ser honestos, ¿listo? Y lo que los autores, o sea, el marco teórico, dijeron sobre mi tema de investigación. ¿Listo? Entonces es un asunto de ir a mis datos, de ir a lo que otros investigaron y de ir a la fuente teórica para, pues, además de corroborarlo, inspirarme para yo escribir mis resultados. ¿Listo? Entonces, en los datos, ¿qué voy a hacer? En la triangulación de mis datos. Esta es como la más básica o la más mínima que nos piden o que recomendamos hacer. Temporal. En el tiempo, cómo ha evolucionado o ha cambiado el fenómeno estudiado de acuerdo a mis datos. Si tengo datos anteriores a mi investigación sobre mi fenómeno de estudio, podré decir que en el año 2020 se presentaba así, en el 2010 así, y ahora en el 2020 de esta manera. Triangulación espacial. Es decir, si aquí y ahora donde yo me ubico en mi fenómeno de estudio, cómo se presenta o cómo también se ha presentado en otros lugares que permitan identificar si hay una tendencia en el fenómeno de estudio, si se presentan digamos, resultados que podrían ser diferentes y que obedecen a otras variables que tal vez no tuvimos en cuenta en la investigación, etc. ¿Listo? Y un nivel más por niveles, que es cómo se presenta el fenómeno estudiado en lo colectivo o en lo individual. Ejemplo, si estoy estudiando la deserción escolar, por ejemplo, podré estudiar cómo se lee eso para un estudiante individualmente considerado, pero también cómo se ha considerado para un grupo, para una institución educativa o para un municipio o una región que presente alguna situación particular. ¿Listo? Entonces esa es como la básica. O sea, si esto no lo haces, estás como, bueno, en principio, esto es objetivo. Aquí no vamos a decir yo opino, yo considero, no. Se encontró, se evidenció, se hizo. ¿Listo? Luego puedo decir, voy a hacer una triangulación teórica. Es decir, lo que mencionaba un poco atrás, los autores que han tratado este tema lo han encontrado o lo han visto así y así y así, o se han trabajado en estos y estos enfoques. Lo que demuestran los datos de mi investigación es que apoyan tal teoría o soportan o comprueban o se soportan en tal o cual teoría. ¿Listo? La triangulación metodológica me parece bastante interesante porque no siempre todas las fuentes de investigación me van a hablar
o me van a dar información sobre todos los elementos que yo necesito indagar. Me explico. Si yo voy a indagar un tema sobre objetos virtuales de aprendizaje, por ejemplo, yo necesito saber si eso es útil, si es usable y demás, y necesito un experto en tecnología, otro en pedagogía, entrevistar al usuario, o sea, al estudiante final, a los docentes. Entonces, son diferentes fuentes que me van a dar razón diferente de mi fenómeno estudiado. ¿Listo? Entonces es muy interesante cuando yo puedo hacer una triangulación metodológica y puedo decir, hicimos entrevistas a estos actores, grupo focal a estos actores, revisión documental no sé cómo, y encontramos coincidencia en esta información o en estos datos. Entonces es una investigación que metodológicamente, además que demuestra que dominas la investigación y los instrumentos necesarios, demuestra que es madura y que la información allí expuesta ha sido validada suficientemente. ¿Listo? Finalmente, bueno, vamos a decir, esto pues como que nos cuida un poco de las debilidades de sesgo del investigador, el que quiere acomodar la realidad a su hipótesis y no viceversa, ¿sí se entiende eso? ¿Sí? Las debilidades técnicas de los mismos instrumentos. Entonces, poder como que cubrirse y curarse uno en salud, en el sentido de que si para ese objetivo aplicamos tales técnicas, lo corroboramos con estas otras y el resultado es el mismo. ¿Listo? O contrario. Bueno, finalmente, para no dejarla de mencionar, bueno, yo creo que ya sobre todo cuando como profesional estés realizando otras investigaciones, hay una triangulación indefinida, y es cuando yo, por ejemplo, me ha tocado hacerla, entrevistamos el experto X o hicimos grupo focal con varias personas, etc. Transcribimos, leímos, categorizamos, interpretamos y escribimos, y le enviamos a esos expertos y les decimos, mire, esta es la interpretación preliminar que hacemos de la información que usted nos compartió. Entonces es como esperar la reacción de ese profesional o de ese experto. Sin duda se le ocurrirán nuevas ideas, nos ayudará obviamente con su experiencia a producir una interpretación más madura, a descubrir elementos que no tuvimos en cuenta en nuestra interpretación, etcétera y etcétera. ¿Listo? Entonces, dicho eso, la triangulación es importante en el sentido de que valida mi información, mis instrumentos, o mejor, valida mis instrumentos y le da confiabilidad a la información así obtenida. ¿Listo? ¿Cómo vamos de tiempo para que pasemos, antes de pasar a este siguiente elemento? Sí, good. Ok. Vamos a hacer una pausa, pero no lo cortamos. ¿Listo? ¿Por qué? Les voy a mostrar por aquí. Lo vamos a hacer en Word y se los compartimos aquí en un pantallazo para que lo puedan ver más claramente. Y les dejamos el enlace en un comentario para que lo puedan descargar y utilizar. ¿Qué es? Un cuadro de triple entrada o una matriz de triple entrada. ¿Qué significa? En un Word o en un Excel, si lo puedes hacer, vamos a hacer como una parte muy manual de la investigación. Esto lo hacemos en el caso práctico, pero aquí no lo quiero dejar pasar. ¿Por qué? Porque te voy a decir, vamos a hacer una matriz en la cual pongamos arriba fuentes e instrumentos, es decir, lo que se llama un diseño metodológico. ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿Cuáles son los actores, los expertos, los usuarios y etcétera, a quienes debería entrevistar o encuestar o qué sé yo, para obtener la información que necesito? Entonces, las fuentes y los instrumentos. ¿Listo? Por otro lado, vamos a decir cuáles son las categorías de mi investigación, sobre todo si estamos hablando de investigación cualitativa, en lo cual sí también lo vamos a separar ahora.
vamos a decir categorías e indicadores, es decir, ¿dónde observo yo la categoría? Ejemplo, vamos a poner el ejemplo que tenemos por aquí, de una competencia de aprendizaje a través de objetos virtuales de aprendizaje. La categoría es la competencia. Entonces vamos a decir, ¿cuál es la relevancia y cuál es el alcance? ¿Listo? Entonces yo digo, ¿cuál es la categoría? ¿Cuáles son los indicadores? Y de esos indicadores, ¿cuáles son las preguntas que yo debería hacer para ilustrar, o mejor, para que los expertos o los entrevistados me respondan sobre ello? ¿Listo? Entonces yo voy chuleando, entonces voy haciendo aquí, en esta columna tengo fuentes, instrumentos, abajo tengo categorías, indicadores, y aquí voy poniendo fuente 1, fuente 2, fuente 3, fuente 4, etc. Y al final la columna de los autores que me hablan sobre el tema. ¿Listo? ¿Cuál es la magia de esto? ¿Cuál es la magia? Que si lo seguimos, podemos construir el instrumento de investigación de manera vertical. Esto deberíamos ponerlo incluso en la clase, el capítulo 4 del diseño metodológico, porque nos va a ser muy útil. ¿Listo? También lo ponemos allá. De manera vertical construimos el instrumento. Entonces decimos que para saber de tal categoría, de tales indicadores y responder tales preguntas, debería aplicar tal instrumento a tales actores, así, en vertical. ¿Listo? Luego en esa matriz, cuando ya tenga la información, ya le haya hecho esto, voy a venir a esa matriz de triple entrada y voy a decir, miren, de este instrumento, para este experto, para estas preguntas, encontré esto. ¿Listo? Te lo voy a hacer en horizontal. ¿Qué más me da? Que al final dijimos había una columna de autores, entonces yo voy a poder hacer una triangulación en la que digo que horizontalmente encuentro esta información y que el soporte teórico habla así y así y así sobre este tema. Entonces, a la pregunta de investigación, el objetivo de investigación, le saco la categoría teórica que lo responde, los indicadores que se muestran dónde está, las preguntas que voy a hacer y las respuestas. Entonces aquí está lo primero mío en la investigación, la primera entrada. La segunda, la respuesta de los expertos y de los sujetos de la investigación, los que fueron entrevistados o encuestados y demás. Está la segunda parte. Y la tercera entrada, una tercera entrada más teórica que te va a permitir ilustrar o ponerle carnita, como decía un profesor mío, ponerle carnita a este dato suyo, a esta ilustración o a esta interpretación que usted le da de acuerdo al marco teórico que utilizó. Yo estoy sudando, yo creo que es por estas luces y por el tema. No sé cómo vamos. 18 minutos. Yo creo que ya es mucho. Listo. Yo preferiría que dejáramos por ahí, si hay dudas, si queda claro, bien, me hacen un dedito arriba. Si no, me dicen, profe, me enredó más la vida y hacemos o una clase para desenredarla y aclarar lo que haya que aclarar, o les dejamos por aquí el instrumento que les menciono, este principalmente, en un Word, pues así, para que ustedes simplemente lo descarguen y lo utilicen. Vamos a dejar por aquí, porque entonces lo que sigue es, bueno, o lo que sigue no, finalmente con esta información escribís cada objetivo, lo que encuentras de resultados. O sea, esto se hace solo si vamos haciendo esto paso a paso, solo no, realmente no es solo, pero si lo vamos haciendo paso a paso, esta matriz de triple entrada me va a dar información suficiente para escribir los resultados de objetivo por objetivo. ¿Cuántas páginas? No sé. De acuerdo a si estás en pregrado, si estás en maestría, si tenés una pregunta de investigación muy gruesa, un marco teórico muy robusto, bueno, qué sé yo. Pero vamos a dejar ahí antes de pasar al tema de la discusión de esos resultados que encontramos, las conclusiones, los anexos y la carpintería. Entonces, finalmente, en este bello diario de campo vamos a poner resultados de investigación. Entonces aquí está como un poco lo que
el resumen de lo que mencionaba, la rigurosa triangulación de la información, en qué consiste. Y aquí un espacio para que vayas poniendo resultados del primer objetivo de investigación, del segundo, del tercero, etc. Hasta llegar por aquí, pusimos espacio hasta 5 objetivos, y que te permita tomar unas notas finales sobre cómo encontraste o los resultados en general de toda la investigación. Y puedas decir que estoy orgulloso de mí. Listo, nos vemos en la siguiente clase, discusión de resultados, conclusión, anexos y carpintería.